Bendiciones, queridos hermanos, amigos y familiares. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, traigo para ustedes, hermanos, un tema en el cual muy pocos creen. Esto ha sido el resultado de que en el mundo haya tanta maldad, pues las personas le han dado el lugar al diablo, el mismo el que algunos no creen que existe, y lo peor es que también los posee. Posesión demoníaca. Un tema visto desde el griego koine, la escritura original del Nuevo Testamento. Estará basado en Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice: en los que en un tiempo anduvisteis según la era del mundo según el príncipe de la autoridad del aire, del espíritu del ahora operando en los hijos de desobediencia. También dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Palabras que muchas personas no creen, inclusive algunos cristianos. Entoi ponerei keitai, dice el griego, presente indicativo en voz media del verbo defectivo keimai. Tiene el mundo entero en sus puños y bajo su dominio, bajo su posesión. Esta palabra griega, posesión, katochi, es una presencia que se deja sentir palpablemente en una posesión. En un sentido general, afecta a todos los hombres como influencia y sugestión a hacer el mal. Pero en el sentido estricto, la posesión se considera un fenómeno limitado a casos de extraordinaria gravedad en el trato del hombre con los poderes de las tinieblas. Posesión demoníaca. Cuando los hombres se abren a la atmósfera dominada por Satán, se convierten en sus portadores y difusores, de modo que dan entrada al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. Ni deis oportunidad al diablo, como muchas personas les han dado. Miren todas las muertes que provoca el mismo hombre matando al hombre. Esto es darle lugar al diablo, y hace que estas personas poseídas sean esclavos del mismo Satanás. Las posesiones serían expresiones extraordinarias de un trato indebido con los poderes de las tinieblas. Es más que una sugestión o influencia que impulsa a cometer fechorías. El poseso tiene literalmente el demonio en su cuerpo. ¿Creen ustedes que estas personas que matan a otras personas están poseídas? La escritura nos está diciendo que estas personas que hacen eso están poseídas por el demonio, pero muchos no lo creen. Lucas capítulo 8, versículo 27. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Es su morada a la vez. El demonio utiliza el poseso para sus actividades malignas. Utilizando la preposición en con el pronombre relativo femenino en ais, palabra griega, Pablo habla sobre los pecados, explicando cómo ejercieron una fuerza imperiosa que determinaba el patrón de comportamiento de los lectores en su vida diaria. La palabra griega andar, peripateo, es una metáfora común en los círculos judíos para hablar de la conducta de las personas en su vida diaria, especialmente para hablar de la obediencia y desobediencia a lo establecido por Dios. El pacto en el Sinaí, por ejemplo, cuando Dios dio el pacto en el Sinaí al pueblo de Israel, le advirtió: no haréis como hacen en la tierra de Canaán, literalmente andar, o sea, como las naciones en cuya tierra iban a vivir. Levíticos capítulo 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. El estilo de vida que les encomendaba tenía que estar libre de idolatría, impureza y pecado. Esto era lo que Dios les estaba pidiendo a estas personas. Un pasaje clave en los rollos del mal muerto expresan algunas de las convicciones centrales de la comunidad. Habla de dos caminos diferentes que uno puede elegir. Andar, el de las obras del mal y de las obras justas. Históricamente sabemos que
De acuerdo con el testimonio del Antiguo Testamento, Israel no era capaz de vivir según el estandarte establecido por Dios. Pablo acusa a todo el judaísmo de la época o era de Cristo de no ser capaz de andar completamente según lo que Dios había establecido. Su condena se extiende a todo el mundo gentil hasta el día de hoy. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 32. Porque lo que se le conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa de no creer en Dios. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo consiguiente, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, lo que está sucediendo el día de hoy. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, que es el bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es en contra de la naturaleza. Mujer con mujer, hombre con hombre, esto va en contra de la voluntad de Dios. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Así como ellos no tuvieron el bien de reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que le practican. Todo esto le dijo Pablo a los judíos en aquel tiempo, pero sigue pasando en este tiempo. Por lo tanto, las posesiones demoníacas o la posesión demoníaca existe. Las personas están poseídas y están matándose unos a otros. Este problema se resume con la escritura cuando dice: todos han pecado. Romanos capítulo 3 versículo 23. Por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La influencia de Satanás, Pablo en Efesios, para la esclavitud a las prácticas pecaminosas que en su día, pote, es decir, nunca, caracterizaron el estilo de vida de los lectores. Las dos primeras se introducen con una preposición que aquí se traduce como bajo el control, y potón el echon tou, kata, aunque la mayoría de los traductores la traducen con la expresión según. El uso de la preposición en este contexto incluye, pero a la vez más allá, la idea de conformidad con una norma, especialmente en relación con la segunda frase que habla de la influencia del diablo en las personas. La proposición más bien implica que en cierta manera han estado controlados por el diablo. De forma similar, Pablo puede hablar de caminar bajo el control del espíritu, kata peuna, Romanos capítulo 8 versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Bajo el control de la carne, kata sarka. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 2. Ruego pues, en cuanto a este presente, no tengan que ser osados con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que no consideran como si anduviésemos según la carne, o incluso bajo el control de los espíritus elementales. Kata tu estoicha tou cosmos. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie nos engañe cautivados por medios de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales
del mundo y no según Cristo. Los lectores anteriores estaban bajo la influencia controlada de la época de este mundo, tanto época, aion en griego, como mundo, cosmos en griego, son expresiones paulinas y judías para hablar de las características de la vida en la presente época de maldad. Pablo también utiliza ambos términos en el mismo contexto en 1 Corintios capítulo 1 versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Aquí vemos que habla de polemista de este siglo y la sabiduría de este mundo. Posesión demoníaca. Algunos intérpretes han sugerido que aion, palabra griega, debería ser considerada en una expresión para hablar de un poder demoníaco, bajo el control de un espíritu malvado, aion de este mundo. Este es comprensible, especialmente en una carta donde Pablo ha puesto en énfasis significativo en el papel de los principados y potestades, pero es mejor quedarse con el sentido de época de Pablo en este contexto por las siguientes razones. Esta es la misma manera en la que utiliza el término en el contexto inmediatamente precedente cuando habla de no solo en este siglo, sino también en el venidero, como lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es específicamente importante porque en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, Pablo está embozando la importancia eclesiológica de la cristología de Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales? Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y Él os dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que lo llena todo en todo. Aquí vemos que utiliza Pablo la palabra época en sentido temporal una vez cuando desarrolla su pasaje en Efesios capítulo 2 versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Se produciría una redundancia extraña porque Pablo hace referencia a un componente satánico de la esclavitud del pecado, justo en la línea siguiente donde habla de esto. Efesios capítulo 2, versículo 2. Atención a este versículo que habla de personas que están poseídas, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es una posesión demoníaca. Satanás tiene poseídas a todas aquellas personas que no están con Cristo. Así, el mejor comentario sobre el uso que Pablo hace del término época, aquí está en Gálatas capítulo 1, versículo 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Donde exalta a nuestro Señor Jesús diciendo que se dio a sí mismo por nuestros pecados que para librarnos de este presente, aianos, la expresión genitiva que viene después de este mundo, tou cosmos, tou, probablemente debería considerarse como un genitivo en oposición, ya que ambos términos, época y mundo, son equivalentes cercanos en la manera en que Pablo los usa. Es decir, el mundo, aquí utiliza el mundo no en el sentido literal de la creación como en Efesios capítulo 1 versículo 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí tiene el sentido teológico de gente organizada que se opone a Dios, por ejemplo, Juan capítulo 15 versículos 18 y 19. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia.
Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Esto se podría interpretar como que hace referencia a las distintas religiones, ideologías, valores y sistemas económicos no cristianos, así como las cosas más mundanas, pero igualmente poderosas como son la presión social, la moda y los medios de comunicación. Estas influencias proporcionan un guión para vivir una vida diaria alejados de Dios y sus valores. Bajo el control de aquel que gobierna las esferas del aire, el espíritu que ahora opera poderosamente en los hijos de desobediencia. Kata, ton, archontais tis, exousias tou aéreos tu, peumatos tou nin, energiutus entois jois tis apeteias. La segunda influencia poderosa que habéis mantenido esclavizados a los lectores al pecado era el diablo, quien gobierna este mundo, porque el hombre le ha dado el permiso. Satanás no tiene ese poder de dominar al hombre, pero el hombre le ha dado lugar al diablo, el que domina a los que no están con Cristo. Lejos de limitarse a establecer este hecho, Pablo habla aquí sobre este ser y su obra con serie de expresiones descriptivas, como al denominarle el que gobierna o archón. Pablo utiliza el primer título que se le dio a Satanás en el Evangelio de Juan, el príncipe de este mundo, o archón tus cosmos. Juan capítulo 12, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás también es denominado como el príncipe de los demonios, o archón ton daimonion, en los evangelios sinópticos, Lucas capítulo 11, versículo 15. Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Este uso se puede trazar desde la literatura apocalíptica, especialmente en el libro de Daniel, donde la traducción de Teodosion, una forma del texto griego del Antiguo Testamento del segundo siglo después de Cristo, utiliza el término para hacer referencia a los poderes angélicos sobre las naciones, el príncipe de los persas y el príncipe de Grecia, como lo vemos en Daniel capítulo 10, versículo 13 y 20. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mí en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. En otra ocasión, Pablo también utiliza el término para referirse a los poderes demoníacos. Primera a los Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de estos gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Este dirigente angélico maligno ejerce su control sobre un ámbito, exousia, que Pablo denomina el aire, tu aéreos. Este es un uso distinto de términos eusocia al que se utiliza en otras partes de la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 3, versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Aquí esta palabra se usa en plural y denota los seres demoníacos. Aquí se refiere a la esfera de la influencia del dirigente. También tiene este sentido en Colosenses capítulo 1 versículo 13, que dice, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Lo que hace Cristo con aquellas personas que creen en él, los traslada a un mundo de luz después de haber estado en tinieblas, el aire donde habitan los demonios. No obstante, es la única vez que Pablo o cualquier otro autor bíblico habla del aire o air como dominio de Satanás. La idea del aire como lugar donde los demonios están activos es bien conocida en el judaísmo. Los judíos tienen claro lo que es un demonio y dónde habitan.
cosa que les falta a muchas personas en este tiempo. Dice la Escritura también que los demonios habitan en el aire. Esto se puede ver como un documento judío del siglo I, porque las personas que temen a Dios y aman a su prójimo no pueden ser acosadas por el espíritu del aire, de Beliar, ya que están protegidos por el temor de Dios. Es decir, los demonios le temen a Dios. De hecho, esta misma palabra espíritu, peuna, también se podría utilizar para viento. Pablo sigue describiendo al diablo como el espíritu que ahora está operando poderosamente en el autos en los no cristianos. Es decir, que los no cristianos están poseídos por Satanás. El mismo concepto se presenta de forma teatral en el texto judío del siglo I, que reflexiona sobre el reinado de Maneses, rey de Judá. Maneses no recordaba los mandatos de su padre y sirvió a Satanás y a sus ángeles y poderes, dinamaisis, y apartó la casa de su padre del servicio a Dios y sirvió al diablo. El diablo le fortaleció, catadinamo, en la apostasía que sembró en Jerusalén y multiplicó la hechicería, la magia y la adivinación. Esto es lo que hace Satanás cuando le dan lugar a él. Concluyendo, la expresión hijos de desobediencia, aunque resulta una expresión extraña a oídos contemporáneos, es una forma simétrica de referirse a la gente desobediente. Hijos aparece con la regularidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como forma de caracterizar a la gente mediante la expresión genitiva que le sigue, que se debería de entender como un genitivo atributivo, por ejemplo, como hijos de la luz. Lucas capítulo 16, versículo 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que con sus hijos, dice. Así que estos son hijos del diablo, es decir, posesiones demoníacas que en este siglo, en este tiempo, siguen existiendo. Muchas gracias por su atención. Que el Señor me les bendiga. Amén.